Saludos y bendiciones. Vamos a la clase correspondiente hoy en este núcleo número 18. Continuamos con lo que es la sanidad en Cristo, la materia que ya hemos dado inicio. Vamos a esta primera clase en este hermoso día. Quedamos en lo que es la salvación abarca sanidad. Si analizamos desde el punto de vista etimológico, esta es la clase número 3, nos daremos cuenta que los términos utilizados en el griego para referirse a la salvación del alma son utilizados para la sanidad del cuerpo. Anote y enlace esto. A continuación, describiré dichos términos, pero quiero remarcar esto. Oiga esto. Si analizamos desde el punto de vista etimológico, nos daremos cuenta que los términos utilizados en el griego para referirse a la salvación del alma son utilizados para la sanidad del cuerpo. Es decir, quiere decir que hay un enlace en los dos. A continuación, describiré dichos términos. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Por qué se enlaza con lo que es el cuerpo y con lo que es el alma? ¿Por qué no me habla del espíritu? ¿Es que acaso nosotros no somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo? Sencillamente, Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos, perfectos. Es decir, el cuerpo no necesita, el espíritu no necesita absolutamente más nada. Es decir, en el espíritu estamos perfectos, en el espíritu estamos sanos total. Es decir, la sanidad en el espíritu fue un suceso. En el alma y en el cuerpo es un proceso. Eso es lo que nos quiere mostrar esta área. Ahora, el término es sozo. Tiene que ver con salvar, librar, proteger. Lo mismo literal, Mateo figurativamente en el Nuevo Testamento se usa para describir la sanidad física como a la espiritual. Sanidad física, Mateo 9, 21 y 22. Buscan los textos y los estudian en su casa, por favor. Marcos 5, 23 y 28 y 34. 6, 56. 10:52 y Lucas 8:36 y 48. También ese 8 nos lleva al versículo 50. También lo podemos ver en el 17:19, 18:42 y Hechos 4:9 y 14:9. Sanidad espiritual, que acá por supuesto tiene que ver con el alma. Mateo 1:21. 18:11, Marcos 16:16, Juan 12:47, Romanos 11:14, Primera a Corintios 1:21 y Primera a Timoteo 1:15, Hebreos 7:25 y Santiago 1:21. Reitero, leer y estudiar los textos en su casa. El término que se usa también es soteria, que tiene que ver con liberación, salvación, seguridad, sanidad física. Hechos 27:34, Lucas 1:17, sanidad espiritual. Hechos 4:12, 13:47, 28:28 y Romanos 10:10. Reitero, leen y estudian los textos en su casa. Diazoso, salvar por completo, curar, preservar, rescatar. Sanidad física, Lucas 7:3, Mateo 14:36, Hechos 23:24 y 27:4. Cuando hablamos de sanidad física, nos referimos al cuerpo, que es muy específicamente esta materia que estamos viendo, que aunque ya en el área espiritual estamos totalmente sanados, estamos siendo procesados en el alma, sí,
por causa de la lectura, el escudriñar y el someternos a la palabra, y esto abarca al cuerpo, porque ya espiritualmente hemos sido sanados, hemos sido libres, porque lo que tenía enfermo nuestro espíritu era el pecado. Y el pecado, cuando hablamos del pecado, estamos hablando de la incredulidad. Ahora, sanidad espiritual, primera de Pedro 3:20. Iaomai, otro de los términos del griego, tiene que ver con curar. Sanidad física, Mateo 8:8, 13, Mateo 8:8 y 13, sí, y 15:28, Lucas 5:17 y 6, 19:9, segunda de Juan 4:47. No miento, no es segunda de Juan, es Juan 4:47. Ok. Sanidad espiritual, Mateo 13:15, Juan 12:40, Hechos 28:27 y Hechos 12:13. Reitero, buscar los textos, escudriñarlos, hacer el análisis y extraer de ahí estas verdades que están establecidas para nosotros, óigame, ya como bendición, no como promesa, porque la sanidad en el Antiguo Testamento fue una promesa, les traeré sanidad. En el Nuevo Testamento ya la sanidad no es una promesa, es una bendición, porque es una realidad en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es una bendición? Lo que Dios ha prometido y ya se nos ha entregado. ¿Qué es una promesa? Lo que Dios prometió, pero todavía no lo ha entregado. En el mundo espiritual no es una realidad. Ahora, la sanidad espiritual, aparte de ser una realidad en nosotros, la sanidad psíquica y física en el mundo espiritual ya es una realidad, es decir, es lo que se conoce como una verdad posicional en el mundo espiritual. Pero esa verdad es necesario conocerla, aceptarla, creerla y confesarla y echarle mano en fe. Es de la única manera que podamos hacerla en nosotros una realidad, en fe, porque en el mundo espiritual ya es una realidad. Ahora, sanidad espiritual, Mateo 13:15, Juan 12:40, Hechos 28:27 y Hechos 12:13. Este término, iaomai, es utilizado en algunos pasajes para referirse tanto a la condición espiritual como física. Lucas 4:18, Hechos 10:38, Santiago 5:16 y Primera de Pedro 2:24. El libre uso de estos cuatro términos para descubrir y hacer referencia a la salvación espiritual y a la sanidad física, en mi opinión, dice el que escribe, indica que los apóstoles veían los dos beneficios como un resultado del sacrificio en la cruz. Esto es confirmado por el apóstol Pedro al hacer mención en la salvación espiritual y física juntamente en el mismo pasaje. Citemos el texto. Quien llevó, hablando de Jesús, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, oiga, estando muertos a los pecados, o en este caso al pecado, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis, oiga el verbo, fuisteis tiempo pasado sanado. Primera de Pedro 2:24. En la cruz, Cristo aseguró para cuantos deseen creer en Él una salvación integral, sanidad del espíritu, alma y del cuerpo también. Es decir, la muerte de Jesús no solamente fue para brindarnos salvación espiritual, no solamente fue para darnos salvación psíquica, sino también la parte física. Es lo que se conoce como la sanidad integral en todo el ser,
¿Qué somos nosotros? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora, la enfermedad vino por causa del pecado. Una vez que el pecado es erradicado, es quitado de nosotros, el derecho que la enfermedad tenía sobre nosotros ya no lo tiene, ya lo perdió. Entonces, abrazados en fe, podemos demandar ante Dios la sanidad física, que es una gran bendición tenerla y disfrutar de ella. Desde el punto de vista bíblico textual, también se puede demostrar esta verdad. Marcos 5, 25 y 34 trata de la mujer sanada del flujo de sangre. El verso 34 nos indica que después que la mujer tocó el manto de Jesús, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si observas bien el pasaje, el término salvación fue usado para referirse a la sanidad física. En Lucas 5, 19 y 25 tenemos otro ejemplo de esta verdad. Se trata del caso del paralítico que descendieron por el techo. En el verso 20 Jesús le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Si observas bien, Jesús hasta el momento no había expresado nada acerca de la sanidad física, solo hizo mención del perdón de pecados, pero a causa de la murmuración de los escribas y de los fariseos, él les dijo: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Importante esta pequeña reflexión acá. Ahora, en la realidad, si nosotros hacemos un pequeño análisis, ¿qué le era más fácil decir a Jesús? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Si lo vemos desde el punto de vista humano, pues pudiéramos decir que lo más fácil era sanarlo. Pero para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, no hay nada difícil. Las dos cosas para él eran igual. Sin embargo, ¿por qué Jesús se refiere primero al perdón de pecado? Se estimaba que los hombres y mujeres que estaban enfermos lo estaban por causa de algún pecado cometido por sus antecesores o por ellos mismos. Entonces, eso les llevaba a estar en esa posición o en ese nivel de cualquier tipo de enfermedad. Jesús, entendiendo la posición que había en la mente del individuo, entonces va al trauma que el hombre tenía. Una vez que la expresión es tus pecados te son perdonados, el hombre, al sentirse perdonado, al entender que ya no hay una culpa para estar tirado en el lugar donde estaba, entonces el hombre se prepara para recibir la otra palabra. ¿Cuál era la otra? Levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, ya no hay causas para que estés en esa condición. Eso lo expresan algunos comentaristas. Ahora, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, si el hombre se levanta, bueno, es porque tengo potestad para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, sé sano y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Aquí hay dos detalles. Uno, cuando estos 4 individuos lo traen para entrar al lugar que se cree que era la casa de Pedro, no consiguieron cómo entrar. Es decir, la gente estaba tan aglomerada, tan amontonada, tan cohesionados a escuchar la predicación de Jesús, que no hubo atención para este hombre que traían 4 amigos paralíticos. Resulta que, bueno, ellos buscaron la forma, la manera, abrieron un boquete en el techo y lo bajaron. Subir y hacer todo este trabajo no es algo fácil. Cargar a una persona que está imposibilitado, pareciera que pesan más. Pero bueno, hicieron todo el trabajo que se requería para llevarlo frente a Jesús. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que
los que impidieron que él entrara, los que estaban estorbando para que él llegara hasta la presencia de Jesús, ahora tenían que apartarse para él salir. ¿A cuántos no tropezó con, pudiéramos decir, el catre que traía, la camilla esa que traía encima? Bueno, tuvieron que apartarse. Los escribas y fariseos presentes pudieron entender que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, porque físicamente Jesús sanó la enfermedad, porque según los pactos, el perdón de pecado también abarca sanidad. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia. Según Juan 3:14 y número 21:8 y 9, Cristo es el antetipo de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Ahora, en este caso, este hombre lo traen en la condición que está, pero este hombre, la pregunta sería, ¿este hombre tenía fe él? Si hacemos un análisis, Jesús dice, viendo la fe de ellos. ¿De cuáles ellos? De los 4 que trabajaron para traerlo. Es decir, los que tenían fe aquí fueron ellos. El hombre sencillamente se dejó traer, porque es que tampoco podía hacer nada para que no lo trajeran. Ahora, Jesús, viendo la fe de ellos, hizo la obra a favor de ellos. Ahora, de las personas que eran mordidas en el desierto por la serpiente y eran traídos, y ellos miraban a la serpiente que estaba en el asta que Moisés había colocado, ¿qué sucedía con estos hombres que eran los que alcanzaban a mirar a la serpiente? Eran sanados, ¿sí? Ahora, los que miraran a Jesús, los que buscaran en él el auxilio, los que procuraran de él alguna bendición o una migaja, como la mujer de la Sirofenicia, que le dice: maestro, pero aún las perras con los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Qué sucedió? Le arrancó el milagro también a Jesús. En este caso, en ella se había ese creer. En este caso, la fe, pues, es de los 4 chicos que iban, y sencillamente este hombre fue obedientemente. Ahora, los que miraren a ella, a la serpiente, vivirían. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, es decir, un madero alto, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, no moría. Eso está registrado en Números 21, 8 y 9. Sin embargo, eso fue circunstancial, y después esa serpiente también hubo que destruirla, porque Israel, como no eran espirituales, entonces agarraron a la serpiente como una idolatría, como un ídolo, y ya no querían obedecer a Dios. Ahora, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora pregunto yo, ¿fue levantado el Hijo del Hombre? Sí. Ahora, ¿a quién tenemos que mirar? A ese que murió en la cruz, para que todo aquel que en él cree, hablando de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que ahora nosotros tenemos? Vida eterna. Pero será vida, es decir, haber resucitado en el área espiritual y estar físicamente enfermo, ¿eso será vida? Entonces ahí es donde la vida que Jesús promete no solamente abarca o nos ayuda en la parte espiritual, sino que va más allá. Aparte de la vida espiritual, aparte de ser libre del pecado, entonces está la promesa, ser libre de toda enfermedad, cualquiera de ellas que sea. Ahora, Juan 3, 14 y 15, según estos textos paralelos, en la cruz, Dios en Cristo perdonó el pecado y sanó a la enfermedad. Isaías 53, 4 y 16 da testimonio y afirma que aquel que llevó tu pecado también llevó tu enfermedad. A continuación, vamos a hacer una
exégesis de Isaías 53 para entender con precisión cómo la sanidad tiene relación con la salvación. En el verso 3 dice, varón de dolores. Originalmente quiere decir varón con muchos dolores o cargado de dolores. Luego dice, experimentado en quebranto. Originalmente quiere decir familiarizado con la enfermedad. El término que se utilizó del hebreo fue cola. Fue el mismo que se utilizó en el verso 4 para hacer referencia a la enfermedad. Después dice, fue menospreciado y no le tuvimos, originalmente expresa, sufrió el desprecio, el abandono y no le tomaron en cuenta. En el verso 4 dice, ciertamente, como para no dejar dudas de su obra vicaria, la cual fue una realidad, llevó él nuestras enfermedades. Es importante destacar en este caso que el pronombre nuestras es enfático, es enfático, está repetido, él llevó, eran nuestras, algunas eran nuestros dolores. También debemos reparar en este detalle el verbo llevar. Detalle, el texto original en el hebreo aparece nasa, término que indica quitar, estirpar. Texto original, término airo, fue el equivalente en griego que utilizó Juan para dar testimonio de Jesús como Cordero de Dios que quita, o en este caso que quitó, hablando ya de la realidad, cuando Juan lo dice, que quita el pecado del mundo. Ahora la pregunta es, antes de usted y yo estar en Cristo, ¿qué éramos nosotros? Antes de estar en Cristo, ¿qué éramos? Mundo. Una vez que llegamos a Cristo, ¿seguimos siendo mundo? No. Y entonces, ¿por qué muchas veces y muchos de nosotros todavía aceptamos el decir, o algunos repiten y algunos aceptan, nosotros somos pecadores? Si usted es un pecador, usted sigue siendo mundo. Y Cristo no está en usted. Cristo no pudo quitar de usted. O el sacrificio de Cristo fue tan débil que no pudo quitar el pecado suyo, o es que usted no ha creído y no ha confiado realmente en Él para que lo quite. Ahí tenemos que hacer una revisión en ese aspecto. Porque Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Ahora, cuando una persona viene a Cristo, deja de ser mundo, porque fue libre de él pecado. Entonces, ¿qué somos? La iglesia. Y la iglesia no es mundo. Iglesia es iglesia y mundo es mundo. Ahora, el término, estamos por aquí, que quita el pecado del mundo, teniendo el mismo valor y significado que en el hebreo. Juan 1:29, el verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. De aquí podemos aprender una gran verdad. Si unimos los dos pasajes, podemos darnos cuenta que Jesús, conforme quitó el pecado, quitó la enfermedad. Juan 1:29, Isaías 53:4. Los mismos términos en sus equivalentes fueron empleados en ambos pasajes para referirse a quitar tanto el pecado como la enfermedad. Indica que de la misma forma que fui libre del pecado, lo fui de la enfermedad. Por ende, no me pertenece ninguno de los dos, es decir, ni la enfermedad ni el pecado. Las escrituras afirman que el dolor fue suyo, Cristo Jesús, en relación a la enfermedad, como consecuencia del pecado nuestro. Ahora, si Cristo se llevó su pecado y se llevó su enfermedad, ¿es para que yo siga en pecado y siga enfermo?
No. Ahora, como Cristo muere y resucita, con su muerte Él acabó con el pecado y acabó con la enfermedad. Ahora, esto es una verdad posicional. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos a esa verdad posicional en el mundo espiritual? ¿Cómo la hacemos posesional en nosotros? Hay una sola manera: a través de la fe. Conocer, aceptar y confesar. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué tenemos a una iglesia salva, santa y en su gran parte mucha gente enferma? Porque se nos ha predicado de salvación y de santidad. Por eso tenemos una iglesia salva y santa, pero poco se ha predicado sobre sanidad. Ese es el detalle. Y de paso, tenemos algunos predicadores que cuando se habla de enfermedad, ellos hablan que esa enfermedad que tiene, por decir algo, María, es que Dios quiere probarla, o es algo que viene de parte de Dios. Pregunto yo, cuando un feligrés de la iglesia comete algún tipo de pecado, está en condición de pecado, ¿es Dios que lo metió en pecado? Entonces, de la misma manera, cuando una persona está enferma físicamente, no es Dios que lo enfermó. ¿Sí? Es decir, tiene las dos connotaciones. Ahora, cuando ese hombre y esa mujer están libres de pecado, ¿quién lo libró del pecado? Dios que lo perdonó. Al igual como Dios tiene poder para quitar el pecado, tiene el poder para quitar la enfermedad cualquiera que sea. Amén. Es de hacer notar que el término herido originalmente no se escribió así. En el hebreo se utilizó el término mejorar, el cual indica clavado o traspasado. Continúa diciendo, molido por nuestros pecados. Originalmente indica, el Redentor fue aplastado por nuestra perversidad innata. ¿Por qué lo sabemos? En el hebreo el término molido es originalmente, el cual significa aplastado, triturado totalmente. Y ese totalmente tiene que ver con la integridad, valga la redundancia, integral de Jesús. Ahora, ¿cuál es la integridad integral de Jesús? Lo mismo que somos nosotros, espíritu con alma y cuerpo. Jesús, cuando está en la cruz, no dice por allá, que de paso no lo tradujeron, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Dijeron los que estaban ahí, está llamando a Elías, vamos a ver si viene. ¿Te han leído eso, verdad? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba hablando de la parte del espíritu. Estaba hablando que Dios se había separado de él. La pregunta es, ¿se había separado de Dios de él? Claro que sí. ¿Por qué se había separado? Porque en ese momento la carga del pecado estaba sobre él. Entonces, espiritualmente, Jesús en ese momento, ¿cómo estaba? Espiritualmente hablando, ¿cómo estaba? Muerto. ¿Murió Jesús espiritualmente? Sí. Para poder una persona morir físicamente, primero tiene que morir espiritualmente. Nadie, absolutamente nadie que no muera espiritualmente, la muerte física no puede tocar. Voy otra vez. Absolutamente nadie que no haya muerto espiritualmente, la muerte física no puede tocarlo. ¿Por qué Adán pudo morir físicamente? Porque primero había muerto espiritualmente. Y de Adán para acá, óigame la expresión, todos los humanos, absolutamente todos, espiritualmente, hasta Cristo nacimos o nacieron, porque yo no nací antes de Cristo. Todos nacieron muertos. De Adán para acá hasta Cristo, todos los seres humanos nacieron muertos espiritualmente. Cristo es el único, o en este caso, el primero que nace espiritualmente vivo y físicamente, por supuesto.
Ahora, ¿quiénes otros de Cristo para acá han nacido espiritualmente vivos? Analice el detalle. De Cristo para acá, óigame, hay gente que ha nacido vivo espiritualmente. Yo, Octaviano Torres, no tengo un fundamento, una base bíblica como afirmárselo, pero creo que sí tenemos gente que ha nacido vivo espiritualmente de Cristo para acá. ¿Quiénes? Los hijos de los cristianos nacidos de nuevo. Que después de que ellos pasan sus 2 años, entre 5 y 7 años, que ya salen del estado de inocencia y pasan al estado de conciencia, tienen, si fueron educados espiritualmente, tienen que ya ellos comenzar a relacionarse con Dios, sí. Pero, ¿qué pueden hacer de una mujer y de un hombre nacido de nuevo? En el caso mío, ok, yo no nací de padres cristianos. Yo conozco a Jesús a los 16 años. Yo estimo que mi mamá tendría yo como 12 años, estimo, cuando conoció a Jesús, mi papá ya después. Entonces, sí nací, en este caso, de un par de pecadores, de hombre y mujer que estaban caídos. Por lo tanto, yo no nací en vivo espiritualmente. Pero ya va. Un cristiano nacido de nuevo, o una cristiana nacida de nuevo que da a luz un hijo, Pablo en el capítulo 7 de Romanos, Primera Corintios, problemas del matrimonio, habla de que si alguna mujer está casada con un hombre y él la respeta, te estoy parafraseando el texto, y él la respeta y le considera que vaya al culto, no le estorba, no se separe de él, porque los hijos traídos de ese matrimonio, ¿cómo es que son? Santificados en el creyente. ¿Sí lo han leído, verdad? Entonces tiene más poder el creyente que el incrédulo. Pero muchas veces nosotros en nuestra boca no tenemos esa connotación como tal, y entonces nosotros nos comparamos con el incrédulo. Cuando yo digo que yo soy un pecador, ¿con quién yo me estoy comparando? Con un incrédulo. Y eso ya no somos. Entonces, los hijos, reitero, no tengo un fundamento bíblico, una base bíblica, como decir el texto textual, pero si hacemos un análisis, todos los nacidos, y apoyándome en este caso que los hijos de los creyentes son santificados en el creyente. Estamos hablando de una creyente que tiene esposo inconverso y que tienen hijos, o viceversa. Es decir, el hijo o la hija es santificada en el creyente. Entonces tengo esa percepción. Si estoy equivocado, bueno, no tengo, ¿cómo le digo? No tengo trauma en equivocarme, porque puede ser, pero creo que estoy más cerca de la verdad que algunos en ese aspecto. Ahora, voy otra vez. ¿Todos los nacidos de Adán para acá espiritualmente nacieron? Muertos. ¿Cristo es el primer nacido? Vivo 2 veces. Ok. Vivo 2 veces. Ahora, por causa del pecado, todos los que quedaron de Cristo para atrás, todos nacieron en pecado. Ahí está incluido Enoc y Elías, sí. Por lo tanto, ellos también vieron muerte. Así como Cristo, con todo y que nació libre del pecado, pero del Getsemaní al Calvario, ¿en qué momento? No sé, fue cargado con el pecado. Y entonces, por causa de la carga del pecado, Dios se apartó de él, y en Dios está la vida, y al Dios apartarse de un individuo, de una persona, de un humano, al Dios apartarse de él, espiritualmente ese hombre queda muerto. Por esa razón, Cristo estuvo muerto. Ahora, si Cristo estuvo muerto, es para que nosotros los que estamos ya en él sigamos muertos. Entonces no tendría sentido. Entonces, por esa razón es que todos los que estamos en Cristo, aparte de estar vivos, somos santos. ¿A que cometemos pecado? Sí, eso yo lo sé. Pero el cometer un tipo de pecado, cualquier tipo de pecado, no nos hace pecadores. ¿Qué nos hace? Un hombre justo, una mujer justa en condición de pecado, pero estamos hablando de pecados sociales y morales, no espirituales. Porque nosotros, los que fuimos incrédulos y llegamos a ser creyentes, es imposible que volvamos a ser
incrédulos. ¿Se entiende eso? Puede que sí, ¿no? Sígalo trabajando a ver. Ahora, estamos por aquí. Él fue molido por nuestros pecados. Originalmente indica, reitero esto, el Redentor fue aplastado por nuestras perversidades innatas. ¿Por qué innata? Porque veníamos de una simiente pecadora. ¿De quién? Papá y mamá. Ahora, los que vienen de una simiente santa, de papá y mamá cristiano, considero yo que no vienen de perversidad innata. Ellos pueden, sí, ya después de salir del estado de inocencia, pueden abrazarse a al pecado, sí, porque hay libre albedrío. Ahora, ¿por qué lo sabemos? En el hebreo, el término molido es originalmente, el cual significa aplastado, triturado totalmente. Caso de Jesús. Luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Con lo que originalmente se nos dice que el castigo que condujo a nuestra paz cayó sobre él. Debemos tomar en cuenta lo siguiente: el término paz tiene una rica variedad de significados, los cuales no solo indican paz, sino salud, bienestar, prosperidad, plenitud. Esto indica que el pasaje quiere decir en todas sus extensiones el castigo nuestro para que tuviésemos paz, salud, bienestar, prosperidad en toda su plenitud cayó sobre él. Luego dice, por sus llagas, oiga, fuimos nosotros sanados. En Primera de Pedro 2:24 el término utilizado es heridas, mientras que Isaías utiliza el término llaga. Cuando hacemos una exégesis de estos dos términos, desde el punto de vista etimológico, los pasajes quieren decir lo siguiente: por su sufrimiento integral, es decir, espíritu, alma y cuerpo, el cual vino sobre todo su espíritu, sobre su alma y su cuerpo, fuimos nosotros restaurados integralmente, al igual, espíritu, alma y cuerpo. En el caso de nosotros, en el espíritu total, y en el alma es progresivo y en el cuerpo es progresivo. Lo otro que hay que entender, que los términos heridas y llagas no se limitan a la perforación hecha por los clavos, tampoco a los hematomas ocasionados por la flagelación. Los términos originalmente tienen que ver con el dolor y el sufrimiento integral que pasó Jesús en todo su ser. El grave problema de la iglesia es en la enseñanza. Nos dijeron que la salvación se limitaba solo a la vida eterna, es decir, a la parte espiritual, y nunca incluyeron la sanidad. Nos conformamos con la vida eterna, no importando si enfermamos o no. Creo que así como resistimos, oiga, el pecado en nuestra vida y nos sentimos, oiga esto, mal cuando fallamos, de la misma manera debemos resistir la enfermedad, ya que esta es parte de la maldición. Vivir enfermo no nos condena, vamos a estar claros, ni nos hace unos malditos, vamos a estar claros, pero sí nos cercena nuestras bendiciones, llevándonos a caminar en terreno de maldición y a su vez atenta en contra de nuestras vidas, dejando de ser fructíferos en la obra de Dios. En conclusión, debemos entender que la salvación abarca sanidad integral, señoras y señores. De esto debemos de persuadirnos más que convencernos, porque convencernos es del alma,
persuadirnos es del Espíritu. Entonces, si usted está persuadida y está persuadido de que usted es hijo de Dios, de que usted es santo y usted solamente está esperando a Cristo para que lo levante, usted está ya esperando el arrebatamiento. Si está esperando el arrebatamiento es porque usted se siente libre de el pecado, ¿sí? Y así como usted espera el arrebatamiento en santidad, libre del pecado, listo para ser arrebatado, entonces de la misma manera usted debe de batallar en su alma, en su cuerpo, en contra de la enfermedad. Ahora mi pregunta es, cuando nosotros cometemos algún pecado, ¿nos sentimos chévere, nos sentimos calidad? ¿O nos sentimos apenados, nos sentimos tristes, nos sentimos como sucios, como mal? Pregunto. Entonces, de la misma manera, como usted se siente cuando comete algún pecado, alguna falta, cuando vengan las enfermedades a su cuerpo, debe de sentirse igual. Porque ambas vienen de la misma fuente, vienen del mismo sitio. Hay ciertas cosas que nosotros los seres humanos, pudiéramos decir, estamos padeciendo que no son enfermedad. Es decir, el por qué yo uso estos lentes. ¿Yo estoy enfermo de la vista? No, yo veo mejor de aquí a allá que de aquí a aquí. ¿Sí? Eso es desgaste físico. Eso es el alma, me dijo un amigo. El almanaque que ya está traqueando por ahí y cuando uno estudia, cuando uno analiza, más rápido sucede. Ahora, hay ciertas enfermedades que vienen a nuestras vidas por el abuso. Por el abuso de comer y comer y comer y no compartir con los amigos. ¿Sí? O por la falta de comer. Otras vienen por el exceso de trabajo, otras por falta de trabajo, falta de ejercicio. Entonces, ahora una cosa es una enfermedad patológica y otra cosa es una enfermedad psíquica. ¿Sí? Y otro son los desgastes naturales que vienen a nuestro cuerpo por diferentes áreas. Ahora, de las enfermedades patológicas debemos de ser libres todos y debemos de trabajar en ello y no abusar. Así como nos autotrabajamos para ser libres de los pecados, porque para ser libre del pecado, ¿qué hicimos nosotros? Solamente creer, recibir, aceptar. Pero para ser libre de los pecados, ahí sí tuvimos que solamente creer, aceptar el mensaje, el plan de salvación. Amén.